Algo que me sigue sorprendiendo de tener predicaciones expositivas de libros completos es que te vas a encontrar con temas que normalmente no vas a topar. En este caso, el tema es una pelea entre amigos, que es muy raro que prediques a menos que exista la necesidad muy clara de topar este tema. Amigos testarudos, ese es el tema que vamos a estar viendo. Y quisiera dar un pequeño concepto de qué es testarudo. Testarudo es una persona que no cambia de opinión, no cambia de proceder, a pesar de que hay razones, a pesar de que hay evidencias que digan que esta persona está equivocada. Pero esta persona no va a cambiar de opinión. Eso es una persona testaruda. En la sección anterior del capítulo 15 de Hechos, nosotros vimos cómo terminó el concilio de Jerusalén, ¿sí? Cómo terminó esta discusión entre la fe más las obras o solo la fe en Cristo, donde estaba Pablo por un lado y estaban los judíos muy radicales por otro lado. Entonces vimos cómo terminó este problema, ¿no? ¿Qué nos dejó? No, nos dejó lo esencial del cristianismo. ¿Qué es lo esencial del cristianismo? Pues la fe en Jesús, la fe en Cristo, solo la fe en Cristo. No hay otro camino, no hay otro requisito para la salvación, solo la fe en Cristo. Fe que no solo se traduce en creer, porque al final de la segunda carta a los Corintios, Pablo haría un llamado a examinar la fe. Él les dice, examinen si su fe es verdadera, si su fe es genuina, porque después de varias batallas que tuvo Pablo con Corinto, él termina diciendo esto, o sea, el problema realmente es examinen su fe. Vean si realmente son cristianos. ¿Por qué tienen tantos problemas en el matrimonio? ¿Por qué tienen problemas en cuestiones del divorcio, en tema de crianza, en cómo los jóvenes ven el matrimonio, en cómo los padres ven el casamiento, este tema sexual? ¿Cómo, cómo ustedes ven esto? Refleja que hay un problema en cuanto a la fe. Entonces, Pablo les dice, examinen su fe y verán si han pasado la prueba. Puesto que esta fe que tenemos en Cristo afecta a todas las áreas de nuestra vida. Esta fe trae salvación y esa salvación afecta a todas las áreas de nuestra vida, todas. Este conflicto afectó a la iglesia profundamente. Esta idea de meter las obras a la salvación afectó profundamente a la iglesia, incluso estuvo a punto de dividirla. Pues unos decían es la fe de Jesús más las obras y otros decían solo es la fe en Cristo. Entonces hubo un momento en que casi se divide la iglesia. Más por un tema histórico, cultural y doctrinal, ¿no? También vimos que surgió un problema entre Pablo, Bernabé y Pedro. Estos tres tuvieron un problema que Pablo lo dice hipocresía, ¿no? Que habían caído Bernabé y Pedro en la hipocresía. Entonces tuvieron un problema en estos tres. Pero la realidad es que este tema no terminó ahí. Las obras, la carga de la ley en la salvación fue un debate en todo el primer siglo. Aún en la época de la Reforma Luterana, algunos reformadores plantearon el hecho de que las obras sí iban a salvar, ¿sí? Entonces, aún nosotros en nuestra época todavía está este tema, este debate de las obras más, la fe más las obras igual a salvación. Entonces, es importante las obras, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, algunos dicen es todo un paquete completo. Entonces, todavía sigue ese debate, pero en aquella época era un tema sumamente complicado porque se estaban jugando la salvación y además estaban muriendo por la salvación. Entonces, era importante decir exactamente lo que era la salvación. En la carta de los Gálatas se menciona que había algunos judíos que querían agregar la ley mosaica a la doctrina de la salvación. Y estos judíos, que se llamaban el partido de los circuncidados, eran muy radicales, ¿sí? Eran muy radicales. Dice Gálatas 2:3, pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto a pesar de los falsos hermanos, estos hermanos los circuncidados, falsos hermanos introducidos a escondidas, que trataban
que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Entonces había este grupito todavía que estaba metido en las iglesias tratando de llevar a esclavitud. Pues ellos decían es necesario también la ley mosaica para la salvación. Así que el concilio de Jerusalén y Santiago nos dejan las bases de la salvación por gracia mediante Jesús. Pero esto no terminó. Hubo algunos falsos hermanos que continuaban insistiendo y enseñando otra cosa. Todo lo dicho fue un problema a nivel de iglesia, ¿sí? Este tema de la salvación, malas obras, fue un problema a nivel de iglesia. Pero al final del capítulo 15 se daría un problema personal. Esta vez no sería entre la gracia y las obras, la salvación y todo eso, sino un problema entre Pablo y Bernabé. Dos cosas a tener en cuenta. Primero, Pablo y Bernabé. ¿Quién era Pablo y Bernabé? ¿Sí? Pablo y Bernabé eran dos hombres adultos. Y esto es sumamente importante. Parece un dato irrelevante, pero son dos hombres adultos que habían viajado y enseñado juntos el Evangelio, enfrentado peligros, persecución, y vieron cómo Dios había abierto las puertas del corazón de muchos no creyentes y se habían convertido, ¿no? Ellos se enfrentaron juntos al concilio de Jerusalén, a pesar de que antes habían tenido los dos un problema. Eran hombres adultos que habían pasado en el ministerio, que ya estaban entendidos en el ministerio, que eran sabios, ¿sí? Eran dos hombres adultos. Otra cosa a tener en cuenta es las diferencias en las iglesias, ¿sí? Las diferencias en las iglesias son normales. Estas diferencias pueden ir desde el color de la pintura a asuntos mucho más complejos. Siempre va a haber diferencias entre la iglesia, siempre va a haber diferencias entre hermanos, porque venimos de distintas partes, tenemos distintos conceptos, tenemos diferentes ideas, entonces hay diferencias. Las diferencias son normales, ¿sí? Hay un refrán que me gusta, este refrán viene de un arqueólogo que decía: donde hay dos arqueólogos hay tres opiniones. Y me gusta mucho porque se puede traducir a nuestra realidad, ¿no? Donde hay dos personas habrá tres opiniones. Esta es la verdad. No hay forma de evadir los desacuerdos en la iglesia. No hay forma. Los desacuerdos van a venir en la iglesia. Vamos a tener desacuerdos entre hermanos. Si entre esposos que somos una sola carne hay desacuerdos, peor en la iglesia que no vivimos juntos, ¿no? Que no pasamos todo el tiempo juntos. Pero esto es importante, el cómo enfrentamos esos desacuerdos dice mucho, ¿sí? Vamos a tener problemas, vamos a tener desacuerdos, que es normal en las iglesias, que es normal en la familia incluso, pero el cómo enfrentamos esos desacuerdos dice mucho. Dice 1 Corintios 11:18, pues en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Sí, porque es normal que exista divisiones entre la iglesia. O por lo menos discusiones, ¿no? Versículo 19 dice: porque es preciso que haya disensiones entre ustedes para que se vea claramente quién de ustedes son los que están aprobados. Entonces las divisiones, digamos, los conflictos, los desacuerdos son parte de la iglesia. Va a ser parte de la iglesia toda la vida. Pero es necesario estos desacuerdos, estos dilemas para saber quién están aprobados, ¿sí? Quién se comporta como alguien que tiene la salvación. Entonces, también es importante estos desacuerdos. Las distintas opiniones van a ser parte de lo que vamos a vivir en la iglesia. ¿Estar de acuerdo es importante en la vida de la iglesia? Claro que sí. Estamos llamados a estar en armonía. Pero el cómo yo estoy en desacuerdo también será muy importante para la vida de la iglesia, ¿sí? Porque los desacuerdos van a aparecer, así que el cómo yo estoy en desacuerdo es sumamente importante. En otras palabras, el cómo yo actúo cuando estoy de acuerdo y el cómo yo actúo cuando estoy en desacuerdo es
importante, es muy, muy importante. Entendiendo esos aspectos, veamos el desacuerdo que tuvo Pablo y Bernabé, estos dos amigos. Y vamos a empezar con las causas y la separación. La pregunta es, ¿qué puede causar que dos amigos, dos hombres adultos que ya están bastante tiempo en el ministerio, que sepan lo que es el ministerio, que pasaron juntos, que vivieron un montón de cosas juntos, que se lleven muy bien, se separen? O sea, ¿qué hace que dos amigos como Pablo y Bernabé, adultos, maduros, ¿sí? Se separen? ¿Qué puede causar? Dice la versión de las Américas en Hechos 15:35, dice, así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el Evangelio a muchos más. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Marcos era familiar de Bernabé. Algunos dicen que era sobrino, otros dicen que era su primo. Y esto porque algunas traducciones de la Biblia lo ponen como sobrino y otras lo ponen como primo. No nos vamos a poner a discutir sobre el tema de que si era sobrino o primo. Lo importante aquí es que tenían una familiaridad y Marcos tenía un fuerte lazo con Bernabé. Eso es muy, muy claro, ¿no? Entonces, también es importante cómo aparece Marcos, cuándo aparece Marcos. Si usted recuerda, los líderes de la iglesia de Jerusalén se reunían en la casa de Juan Marcos. Cuando Pedro fue encarcelado, fue en la casa de María, la mamá de Juan Marcos, donde se reunieron para orar. Entonces Juan Marcos destacó entre muchos cristianos y acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero esto fue lo que sucedió. Hechos 13:13 dice, Pablo y sus compañeros zarparon a Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Entonces, Juan Marcos partió con ellos, pero en Perge de Panfilia, él se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. La palabra apartó se lee muy suave, ¿sí? Es como coger y me voy y regreso otra vez a Jerusalén, a mi casa. Se lee muy suave, pero la verdad es que Juan Marcos abandonó la misión. Pablo utilizaría una palabra mucho más fuerte para lo que había sucedido. En el capítulo 15, versículo 38, él habla de una deserción. La palabra deserción se traduce como apostasía. Es decir, Juan Marcos no solo abandonó, sino que negó la fe. Así que era algo muy grave lo que había hecho Juan Marcos. No simplemente dijo, estoy cansado, quiero regresar a mi casa. No. Él negó la fe, abandonó la fe. Sí, abandonó la misión. Esto es muy grave, ¿no? Se piensa que como Bernabé también había sido hipócrita en el problema de la fe y las obras, que había caído en este tema de la hipocresía, eh, es posible que las heridas entre estos dos amigos no se hubieran sanado. Y por eso el conflicto aquí, ¿no? Como que hay algo que todavía no, que estos dos hombres adultos no arreglaron. Entonces, cuando hubo un problema entre ellos dos, pues explotó todo. Pablo, en cierto momento del conflicto, tuvo que afrontar la defensa de la fe solo porque Bernabé había caído en la hipocresía, lo mismo que Pedro. Entonces había todavía una espinita ahí entre estos dos amigos que posiblemente no sanaron. Recuerde esto, nuestra intención no es saber quién tenía la razón o ver quién tenía la razón. Pablo tenía sus razones y después diría que Marcos le es útil para el ministerio. Bernabé también tenía sus razones. Además que Bernabé era quien había recogido a Pablo. Eh, Cuando él estaba quebrantado, cuando él se había arrepentido, cuando el Señor le había tomado, se había presentado a Pablo y él estaba completamente arrepentido, ¿no? Entonces había tomado. Bernabé era alguien que recogía a los quebrantados, a los arrepentidos. Este Bernabé tenía un don especial para ver el corazón. ¿Cómo lo hizo con
con Pablo, ¿no? Entonces, cuando vio el corazón de Juan Marcos, él supo lo que había en el corazón de Juan Marcos. Así que los dos tenían razón, ¿sí? Los dos tenían razón. Tanto Pablo en este momento, pues él va a decir, él apostató, o sea, él negó la fe. Y Bernabé va a decir, bueno, se arrepintió y volvió al camino. Los dos tenían razón. Lo importante de todo esto sigue siendo el cómo actuamos cuando tenemos la razón y cómo actuamos cuando no tenemos la razón. Sí, esto es importante. Leamos Hechos 15:36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Entonces, la discusión que ellos tenían no fue suave, sí, tenían algo ahí todavía que tenían que arreglar. En la discusión probablemente ellos dieron sus razones. Lo digo de manera suave porque es posible que los ánimos se calentaron tanto que es posible que los dos se hirieran mutuamente. Pablo podría decir, como es tu familia, entonces tú lo quieres llevar. Bernabé puede decir, pero tú también caíste en lo mismo. Posiblemente los dos se hirieron mutuamente, ¿no? Versículo 39. Se produjo un desacuerdo tan grande que los separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y embarcó rumbo a Chipre. ¿Cuál es la verdad? Los dos tenían razón, ¿sí? Los dos tenían razón, pero también los dos estaban equivocados. Sí, esa es la verdad. Los dos tenían sus razones y sí, sus razones eran válidas. Los dos tenían razón, pero también estaban los dos equivocados. El cómo nosotros actuamos cuando estamos equivocados y el cómo nosotros actuamos cuando estamos en lo correcto es sumamente importante en el tema de la armonía, en el tema de la madurez, en el tema de la fe. Es sumamente importante. Hechos 15:40 dice, por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Luego los dos miembros de la iglesia de Antioquía se despidieron, rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos. Entonces Pablo y Silas salieron de ahí y pasaron por las regiones de Siria y Sicilia, donde animaron a los miembros de las iglesias para seguir confiando en el Señor Jesús. Entonces se habían ya formado dos equipos misioneros, uno por Bernabé y otro por Pablo. Ahora, Bernabé no será mencionado otra vez, pero eso no quiere decir que él estuviera equivocado. Él es simplemente que la escritura se va a enfocar en Pablo y no en Bernabé. La tradición más común que nosotros hemos escuchado acerca de este conflicto es que Pablo tenía razón. ¿Por qué? Porque Pablo sigue en la escritura y Bernabé desapareció. Pero la realidad es que no es así. La historia nos dice que Bernabé moriría como mártir en el ejercicio de su ministerio. Marcos, por otra parte, será mencionado varias veces por Pablo. En Colosenses 4:10 dice Pablo, Aristarco, que está preso conmigo, les envía saludos. También lo saluda Marcos, el primo o sobrino de Bernabé. Si él llega a visitarlos, no dejen de recibirlos. Entonces, esto dice Pablo de Marcos. O sea, si Marcos va con ustedes, no dejen de recibirlo. ¿Sí? Es un buen colaborador, es un buen cristiano. No dejen de recibirlo. Lo que está diciendo Pablo en Colosenses 4:10 sucedió 18 años después de lo sucedido de Hechos 15, después del problema que tuvieron con Bernabé. Entonces, después de años, Pablo está diciendo, Marcos es un buen cristiano. Otra mención de Marcos dice en 2 Timoteo 4:11, dice, el único que está conmigo es Lucas. Marcos puede ayudarme mucho en mi trabajo, así que búsquelo y tráigalo conmigo cuando vengan. Entonces, Pablo está diciendo, él es de mucha ayuda, Marcos es de mucha ayuda. Con estas menciones es posible que nos hagamos la pregunta, ¿quién tenía la razón? ¿Bernabé o Pablo? La respuesta es Bernabé. Bernabé tenía la razón.
Tanto así que hoy tenemos el Evangelio de Marcos. Sí, Bernabé tenía la razón. Incluso Pedro va a tener a Marcos como su hijo. Dice en 1 de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, que fue elegida juntamente con ustedes, les manda saludos. Lo mismo que mi hijo Marcos. Entonces Marcos sería el discípulo de Pedro. Y con el testimonio e historias de Pedro es que Marcos escribiría su evangelio. Entonces, ¿quién tenía la razón? Bernabé. Bernabé tenía la razón. Marcos se había arrepentido y regresó pues a los pies de Cristo y quería ir al servicio, ¿no? Él tenía la razón. Pero recuerde, es sumamente importante el cómo nosotros actuamos cuando tenemos la razón y el cómo nosotros actuamos cuando no tenemos la razón. Esto es sumamente importante. A pesar de que Bernabé tenía la razón en el problema que tuvo con Pablo, ahí se ven que los dos eran sumamente testarudos en su posición. Sí, a pesar de que tenían razón, también los dos estaban equivocados. Entonces, a pesar de las pruebas, el pasaje no está para que nosotros nos detengamos de quién tenía la razón. Los dos tenían la razón, los dos estaban equivocados. Personalmente, yo creo que ni siquiera se enfoca en las diferencias que tenían los dos. El texto nos enseña esto. Primero, aún teniendo la razón, podemos estar equivocados. ¿Sí? Segundo, los tercos pueden cambiar de opinión. Si después ves a Pablo diciendo, Marcos es un buen cristiano, si va con ustedes, recíbanlo. O tráigame a Marcos porque me es útil. Entonces, a pesar de lo tercos que podemos llegar a ser, también podemos cambiar de opinión. Y tercero, aún los que alguna vez se rindieron como Marcos pueden llegar a ser recordados por su valentía. Porque el ministerio que va a tomar Marcos no era un ministerio fácil. Era un ministerio que posiblemente ibas a fallecer. Entonces, si alguna vez alguien se rindió, puede también ser recordado por su valentía después de su arrepentimiento. Eso es lo que nos dice el texto. Eso es lo que nos enseña el texto. Más allá de quién tenía la razón, quién estaba equivocado, eso es lo que nos deja el texto. Esto es sumamente importante. Todo esto nosotros conocemos como la gracia de Dios. ¿Sí? Como es como un pecador tropieza y regresa a los pies de Dios. Esto lo vemos como la gracia de Dios. Aún alguien que no quería saber de la iglesia y la fe puede llegar a ser útil para Dios. Alguien testarudo o terco en la fe puede ser útil para Dios. Eso se llama gracia de Dios. Dios lidia con siervos testarudos. Nosotros somos siervos testarudos que posiblemente nos volveremos inolvidables. Inolvidables para el Señor o posiblemente inolvidables para alguien, aún siendo nosotros testarudos. Dios lidia con estos siervos que, aún siendo testarudos, pueden ser inolvidables. El cómo nosotros actuamos cuando tenemos razón y el cómo nosotros actuamos cuando creemos tener la razón es sumamente importante en la fe. La fe afecta todas las áreas de nuestra vida, incluso en estos aspectos de carácter, de tener una postura. Todos esos aspectos afectan la salvación. La gracia de Dios es salvadora en todos los aspectos de nuestra vida. Si llegó a entender este principio, no se olvide nunca esto. Nosotros tenemos un Dios de segundas oportunidades. Solo falta ir con Él y pedirle con sinceridad una segunda oportunidad. Nosotros tenemos a un Dios de segunda oportunidades. Quiero terminar con esto que venía a la mente mientras hacía el estudio. ¿Se arrepentiría Pablo y Bernabé de ser tan tercos? Porque ellos no se van a volver a ver. Estos dos amigos se arrepentirían de haber sido tan tercos. Yo creo que sí. Bernabé moriría después como mártir y no volvería a ver a su amigo. Pablo no volvería a ver a su amigo Bernabé. Aquella persona que lo tomó, aquella persona que lo llevó con los apóstoles, aquella persona que vio que realmente estaba arrepentido. Esta es la realidad. La terquedad solo nos lleva a perder cosas. Cuando uno es terco,
solo va a perder cosas. No gana nada siendo terco. Y aquí vemos a dos hombres adultos, maduros, que estaban en el ministerio, que habían pasado por dificultades, ser muy tercos. Sí, muy tercos. La terquedad solo lleva a perder cosas. Que el Señor te bendiga.